Manuel, ¿cómo te va? Hola, Gustavo. Bueno, ¿es tan negro el panorama como se plantea o no? Mira, sí, es preocupante, a ver, por dos razones. Una, porque venimos de un otoño y estamos en un invierno con muy pocas lluvias, es decir, dos estaciones muy secas. Y por el otro lado, la amenaza más fuerte es que los pronósticos climáticos, es decir, los organismos que están haciendo y modelando lo que puede pasar con el clima en los próximos meses, están previendo que hay una probabilidad importante que tengamos un fenómeno Niña. El fenómeno Niña, para los que no están tan al tanto, bueno, tiene que ver con las temperaturas del Pacífico. Un fenómeno Niña son aguas a una temperatura por debajo de lo normal. Es decir, hay menos evaporación. Claro, y ese fenómeno, cuando está en esa fase Niña, generalmente, no siempre, pero sí en muchas oportunidades, ha traído problemas a la región pampeana, sobre todo Argentina, ha traído situaciones donde las lluvias han sido escasas en el verano. Que el verano para nosotros es clave porque es donde tenemos nuestros cultivos más fuertes. Ahí viene el ingreso de dólares fuerte del país, está muy vinculado a nuestros cultivos de verano, al maíz, la soja. Así que esta suma, digamos, de dos estaciones, otoño e invierno, con poca lluvia y además una probabilidad que está en el 70-75% ya de acuerdo a los modelos, que venga otra Niña, bueno, generan preocupación en un contexto, además, en una economía donde sabemos que si hay algo que está faltando son los dólares. ¿Qué te parece? Porque si hay una fuente más o menos segura, a pesar de todas las políticas que van apuntándole al campo, es decir, todos los cañones apuntados hacia el campo para tratar de extraerle lo mayor posible, a pesar de eso, siempre se ha seguido produciendo, inclusive ha habido cosechas récord, que han permitido que también la recaudación por parte del Estado sea récord. Y en este momento no tenemos otra actividad, podríamos llegar a tener en su momento el turismo, por ejemplo, dentro de todo esto, es decir, un ingreso más o menos importante, pero después no hay otra fuente genuina de recursos más o menos segura, así que uno en el presupuesto la pueda contabilizar. Y si pensamos que vamos a tener, en el mejor de los casos, una cosecha magra, muy magra, la situación se va a complicar todavía más. Es decir, sobre llovido mojado, al revés de la metáfora. Mira, en lo que va del año, casi el 75% de las exportaciones comerciales, las de bienes, tienen que ver con la agroindustria, es decir, 3 de cada 4 dólares tienen que ver con eso. Uno imagina que dada la pandemia, dado los problemas de Brasil, dado nuestros problemas de competitividad, el año que viene eso va a seguir más o menos así, es decir, la alta dependencia de los agrodólares. Así que el tema del clima pasa a ser fundamental porque, a ver, vos podés producir con costos impositivos más altos, vos podés producir con falta de crédito, es decir, vos podés tener muchas restricciones y podés superarlas. Lo que no podés superar, es decir, lo que en el campo no se puede hacer es producir sin agua. Y bueno, ahí hay que ver cómo se va acomodando a ese escenario, cómo se van acomodando los cultivos, las regiones. Lamentablemente estamos viendo más problemas, por ejemplo, en Córdoba, todo lo que es la zona central y hacia el norte del país, que en Buenos Aires. Así que además de un problema país, creo que en Córdoba podemos tener mayores problemas que en otras regiones, ¿no? ¿Qué está pasando? Estamos hablando concretamente, te estaba refiriendo en este caso a los cultivos de verano, pero ¿qué está pasando concretamente con el tema del trigo? Porque sabemos que hay gente que ha resuelto desde ya, es decir, bueno, no levantamos, hacemos lo que se llama un reciclado, lo tapamos, lo dejamos como barbecho. Sí. Bueno, el trigo es el principal cultivo de invierno, como siempre decimos. Apuntábamos, 3 meses atrás, apuntábamos a una siembra récord, es decir, a una muy buena área sembrada con trigo, con una buena producción, que también podía llegar a ser récord. A medida que transcurrió el otoño seco, el invierno seco, esos pronósticos se fueron cayendo. El área sembrada no fue récord y los rindes van a estar probablemente por debajo de lo normal. Así que estamos viendo, y bueno, las bolsas, quienes hacen estos relevamientos de gran escala, están evaluando todas las semanas hasta dónde va llegando el daño.
Y desde el lado de los productores se van tomando decisiones, como vos decías. A ver, por ejemplo, la fertilización en trigo es muy importante, pero no tiene sentido fertilizar cuando vos no tenés humedad o cuando vos sabes que no va a llover en los próximos días. Así que tanto desde el Estado como desde el propio sector privado de los productores se está mirando casi en un día a día cómo evoluciona el régimen de lluvias y las decisiones que en definitiva hay que tomar para prepararse a una campaña que no va a ser la que se esperaba, ¿no? ¿Ustedes desde el instituto tienen alguna evaluación sobre a cuánto eventualmente, porque hay de la Bolsa de Cereales de Córdoba, la Bolsa de Cereales de Rosario, han hecho conocer algunos números, pero ¿ustedes tienen alguna evaluación de cuánto podría ser la pérdida? Es decir, una hipótesis de máxima, es decir, sería lo peor, y una hipótesis de mínima, ¿lo tienen a eso? Mira, nosotros no hacemos relevamientos ni estimaciones de producción como sí. Pero hacen un raconto de todo lo que se sí hacemos, miramos lo que están diciendo estas instituciones. A ver, nuestro escenario de mínima es de $400 millones de pérdida aproximadamente, que implica perder un 10% de la producción, más o menos, a los precios que hoy se están manejando. Y después el escenario de máxima es como un escenario que es difícil ponerle... Claro, porque se va deteriorando, es decir, a medida que va pasando la campaña, ese número se va corriendo. El trigo lo que tiene, o los cultivos de invierno, es que son importantes, a ver, para los productores son importantes porque son dólares que se utilizan para la siembra del verano, es financiamiento para la siembra del verano, y para el país porque la estacionalidad de nuestras exportaciones hace que tengamos, por ejemplo, muy buenos envíos en abril, mayo, junio, pero a medida que avance el año nos vamos quedando sin dólares como país. El trigo o el garbanzo o otros cultivos de invierno entran justo a fin de año e inyectan dólares a la economía. Así que hay una cuestión ahí de estacionalidad que es importante, que esperemos que el daño en definitiva que estamos hablando y los dólares que en principio se van a perder no sean tantos, porque si no se va a sentir mucho ese faltante de divisas a fines de año, allá por diciembre y comienzos del año que viene. Algo que juega a favor, si se quiere, para todo este contexto tan adverso, es que en la balanza del turismo que vos recién mencionabas, bueno, los argentinos eran de veranear también mucho afuera y de demandar muchos dólares en ese momento para sus viajes al exterior. Eso parecería que no va a estar. Hay que ver cómo evoluciona la pandemia, pero todo indicaría que no va a estar. Así que vamos a ver cómo queda en definitiva el balance de dólares de esos meses. Va a haber menos dólares del agro, casi con seguridad, pero va a haber también probablemente menos demanda de dólares para viajes. Así que veremos. De todos modos, y yendo más a la macro y al tema de divisas, lo que nosotros estamos monitoreando desde IERAL también es lo que pasa con las reservas del Banco Central. Sí, y esas vienen, hay quienes dicen, varios economistas que dicen que al nivel de drenaje que se está produciendo, eso de que apenas hay $200 por mes, pero lo que pasa es que se ha sumado muchísima más gente. El chiquitaje que antes no se lo tenía en cuenta. Antes se tenía en cuenta los grandes operadores mayores. Pero el chiquitaje no se tenía en cuenta. Lo que pasa es que el chiquitaje se hizo grandaje. Exactamente. Y se hace insostenible, dicen algunos. Sí, que para los que tienen, para los asalariados de ingreso medio, la posibilidad de aprovechar ese diferencial entre el dólar libre y de mercado, ¿no? El dólar paralelo, blue, y el dólar que se puede comprar, los $200, hace, en términos de impacto sobre el ingreso, en términos de la diferencia que se puede generar, hacen un monto importante. Por eso estamos hablando de millones de personas que están saliendo a comprar esos $200 para hacerse de esa diferencia, que serán 5.000, 6.000 pesos, pero en sueldos de 40.000, 50.000, 60.000 pesos puede llegar a ser un 10, 15% más de ingreso. Claro, ese es el tema. Dime, Juan Manuel,
¿Ustedes qué consideran? Sería, y esto vinculado particularmente a lo que se refiere a todo el comercio exterior, ¿sería conveniente un desdoblamiento cambiario, un dólar comercial? ¿Te acordás que hubo una época donde estaba vigente todo eso y no había una presión tan fuerte sobre el dólar, ¿no? Y sin embargo se había puesto ese desdoblamiento? A ver, donde hay consenso o en lo que hay consenso es que así como está la cosa es difícil aguantar muchas semanas más, entonces algo tenés que hacer, o sea, el Banco Central, el Ministerio de Finanzas, algo tiene que cambiar, algunas señales nuevas tiene que dar, porque si sigue todo como viene, esas reservas del Banco Central no aguantan mucho tiempo más. Dentro de esos cambios, algo que se discute y se evalúa es la posibilidad de separar el dólar comercial del dólar financiero, claro, el famoso desdoblamiento. Eso haría que el Banco Central, al menos durante algunos meses, deje de perder reservas, porque ya esos $200 yo ya no los compraría en el Banco Central, sino los compraría en el mercado a un precio más alto. Pero por otro lado, cuando uno analiza más a fondo y ve la historia de estos desdoblamientos o en qué terminan, en general lo que hacen es postergar en definitiva el problema. Es una aspirina simplemente. Es una aspirina, es decir, acá el problema de fondo es de desconfianza, de una gran emisión de dinero que hace que la gente busque una moneda fuerte, porque sabe que detrás de esa gran emisión va a venir una gran inflación, y si te agarra esa gran inflación con la moneda débil, que sería el peso, vas a perder muchos recursos. Entonces, la solución de fondo pasa por ahí, ¿no? Atacar la emisión de dinero, atacar el déficit fiscal, presentar algún programa, decirle al mundo, a los argentinos y al resto, hacia dónde quiere ir el país, en qué se está pensando, si se está pensando en más impuestos o en menos impuestos. Bueno, hay una serie de definiciones que están faltando y más aún los pasos que viene dando el gobierno en las últimas semanas generan, creo yo, más desconfianza que confianza, ¿no? Muchas de las decisiones que ha venido tomando generan más desconfianza. Es así, vos estás hablando de una cuestión de confianza. Efectivamente, si no existiera esa desconfianza en el gobierno, porque todo el mundo, lo que pasa es que hay una experiencia no estudiada por la gente, sino como consecuencia de lo vivido, por eso digo experiencia, de que ya sabe que cuando pasan estas cosas, viene el hachazo después, viene una macro devaluación, viene una inflación que se dispara y la gente ya lo sufrió y entonces no quieren volver a pasar por ahí. Sí, se suma un dato no menor que genera preocupación en general entre economistas, analistas, empresarios, que es que el año que viene es un año eleccionario, que la economía no se está recuperando muy rápido, y que por lo tanto este gran déficit fiscal y esta gran emisión de dinero muy probablemente el año que viene continúe, y bueno, y eso genera toda una expectativa muy negativa y va acelerando a los tiempos. Es decir, no vamos a tener que llegar hasta el año que viene para que nos lleguen los efectos. Esos efectos aparecen antes y van a aparecer en las próximas semanas, en los próximos meses, si no hay algún cambio de rumbo o alguna definición concreta, por ejemplo, en materia política, que vamos hacia una situación fiscal más manejable y no este boom de subsidios y de asistencias, que en parte está justificado por la pandemia, pero bueno, también tiene que ver con una forma de hacer política y con un estilo de gobierno que sabemos que no ha funcionado, digamos, porque en definitiva un manejo sano de las finanzas públicas no es ni de izquierda ni de derecha, sino que es una cuestión de sentido común, es lo que uno hace en su casa, y es imposible manejar cualquier unidad económica, ya sea tu casa, tu empresa o tu país, siempre gastando de más y castigando por ahí a los que invierten, producen.